El periodo de incubación es de 3 a 6 días. El periodo de invasión en la fiebre amarilla se llama primer estadio o estadio de infección, dura 3 a 4 días. Es un síndrome infeccioso inespecífico grave, con compromiso importante del estado general y hepatomegalia. Tiene un segundo estadio o estadio de remisión que dura 2 días. El paciente mejora, cede la fiebre, recupera el apetito. Y como diría la abuela, en aquellos que evolucionan al tercer estadio o estadio de intoxicación, es la mejoría de la muerte. Pero esto pasa únicamente en el 15% de los infectados y evoluciona al fallo multiorgánico, con compromiso de hígado, riñón, corazón y sistema nervioso central. Pero las formas clínicas de presentación de la fiebre amarilla, la inmensa mayoría son infecciones asintomáticas, promedio el 50%. Entre un 20 y un 30% cursa con el síndrome infeccioso inespecífico, la forma abortiva o pseudogripal, se queda en ese primer estadio. Un 10 a un 20% cursa con fiebre e ictericia y únicamente la punta del témpano, el 5 al 10% que presenta la forma clínica completa y que tiene posibilidad de evolución a la muerte. Pero ¿qué es lo importante? Que con cualquiera de estas formas clínicas la persona contagia. Si es picada por el mosquito se lleva el virus de la fiebre amarilla. El caso confirmado de fiebre amarilla es en el que, a partir de muestras de sangre, tiene una reacción de la polimerasa en cadena positiva o determinación de IgM o seroconversión en muestra pareada por inhibición de hemaglutinación, fijación de complemento, inmunofluorescencia indirecta o técnica de neutralización, o se ha realizado la detección de antígenos o el aislamiento viral a partir de sangre, órganos o tejidos. Para la fiebre amarilla hay profilaxis activa para la prevención de la enfermedad. Son 2 las vacunas disponibles, una de origen francés y otra de origen brasileño. La vacuna se administra en dosis única a partir de los 2 años de edad. Tiene edad máxima de administración, que son los 60 años, y la única situación en la cual se revacuna, de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional con la modificación de 2014, es si la persona fue vacunada antes de los 2 años de edad, que es lo que ocurre con la introducción de la vacuna de fiebre amarilla con criterio regional en nuestro país. La vacuna está incluida en el calendario nacional desde el 2007 para todas las personas residentes en el área que está sombreada en ocre. La primera dosis se administra a los 18 meses y la segunda a los 11 años en todos los municipios con riesgo de reintroducción de fiebre amarilla que corresponden a los que están señalados. Los residentes y viajeros a zonas con riesgo se reciben una sola dosis si tienen más de 2 años de edad, y como es un recurso estratégico ilimitado, si hubiera epidemia y las dosis de vacuna no alcanzan, se administra una dosis fraccionada de 0,1 mililitros. Eso únicamente en situación de emergencia, si no la dosis es 0,5 mililitros. La Organización Mundial de la Salud ha establecido la estrategia de eliminar las epidemias de fiebre amarilla para el año 2026. Esto sin ninguna duda va a ser
postergado por todo el retroceso con el cese de actividades que ha determinado la pandemia de la COVID-19. El tratamiento del dengue y de la fiebre amarilla es similar: el reposo, el aislamiento de los mosquitos mediante la utilización de tul mosquitero bien amplio, de modo que el tul no tome contacto con la piel del enfermo, porque si toma contacto con la piel, el mosquito se posa y se puede alimentar de una persona en periodo virémico. No se dispone de tratamiento específico, se debe hacer un adecuado aporte hidroelectrolítico. En los pacientes ambulatorios de dengue se debe indicar en la prescripción el volumen de líquido que debe tomar, no decirle tome mucha agua, sino hacer un cálculo según peso. La única droga analgésica y antipirética es el paracetamol, en dosis estándar. Recordemos que tiene una dosis máxima de 2 gramos por día en adultos. No hay que usar aspirinas ni otros AINES, tampoco antibióticos ni corticoides. No hay que administrar medicamentos por vía intramuscular y se debe brindar la información al paciente y a sus convivientes. La prevención, tanto para el dengue y la fiebre amarilla, es la higiene del peridomicilio, eliminar todos los recipientes que tengan agua y agua estancada, evitar la exposición en horas crepusculares, la utilización de ropa clara con mangas y piernas largas, idealmente ropa blanca, el uso de repelentes y la educación para la salud. Y lo que es fundamental son las medidas de control de foco. Ante el caso sospechoso se debe realizar la notificación inmediata. ¿Por qué? Porque el diagnóstico por métodos del laboratorio especializado tienen limitaciones de accesibilidad, de lentitud en la devolución de los resultados, de un falso negativo. Y cuando se tomaron las muestras. Y lo que es fundamental son las acciones de control del vector, con epicentro en el domicilio del paciente y las manzanas de alrededor, domicilio, escuela o trabajo. Esta es la manera como se trabaja. El informe que se hace al final, esto lo hace el personal del centro de atención primaria que corresponde al área, con refuerzo de personal municipal, de la Dirección de Epidemiología, de Control de Vectores, en fin, como esté organizado el municipio. Acá tenemos un ejemplo de las 9 manzanas de acciones de control de foco. En el centro, la manzana que corresponde al caso, y las manzanas en las que se trabaja casa por casa. Importantes las acciones de descacharrizado. Fíjense acá la bandeja debajo de las macetas, en la cual se visualizan las larvas, y también se fumiga. La fumigación es una medida de emergencia, porque es de alto costo y hay que hacerla en las horas crepusculares para que sea efectiva, las horas de actividad de los mosquitos. Las otras fiebres hemorrágicas, la fiebre boliviana por virus machupo, hasta ahora se ha identificado solamente en la provincia de Itines, y cursa con el síndrome infeccioso inespecífico y evoluciona a la enfermedad neurológica y hemorrágica en 1/3 de los casos. La letalidad es del 25%. La fiebre boliviana por virus Chapare
la zona en la cual se han registrado los casos corresponde a Cochabamba. También cursa con un síndrome infeccioso inespecífico, hemorragias digestivas, y la evolución es a un síndrome de dificultad respiratoria aguda y fallo multiorgánico. La letalidad de la fiebre hemorrágica boliviana por virus Chapare es del 60%. La fiebre hemorrágica venezolana por virus guaranito ha sido descrita en 2 provincias, Portuguesa y Barinas. Cursa con un síndrome infeccioso inespecífico que a veces tiene manifestaciones de la vía respiratoria alta, evoluciona a enfermedad neurológica y hemorrágica, y la letalidad es del 33%. Y la fiebre brasileña por virus aviar ha sido descrita en el estado de San Pablo, cursa con un síndrome infeccioso inespecífico con progresión a fallo multiorgánico, y la letalidad es del 50%. La otra fiebre hemorrágica es la fiebre manchada argentina, que es una enfermedad bacteriana producida por riquecias, que son transmitidas por garrapatas. La fiebre manchada argentina es una enfermedad emergente, es infrecuente en nuestro medio, y son 2 entidades. Una, la fiebre manchada argentina, que es producida por Rickettsia rickettsii, tiene su similar, que es la fiebre manchada brasileña en Brasil, y la fiebre manchada por Rickettsia parkeri, pero Rickettsia parkeri no produce la fiebre hemorrágica, que es lo que nos tiene que ocupar. Esta es la distribución. Lo que está con esta figura, con este rombo, es donde se ha detectado la presencia de Rickettsia parkeri, que es la productora de la fiebre manchada argentina, que es una fiebre hemorrágica. Es transmitida por garrapatas del género Amblyomma, y también la inoculación a través de heces depositadas sobre el sitio de alimentación y que penetran por el rascado. La fiebre manchada argentina es una enfermedad emergente, como decíamos, descrita en el año 1999, o sea que es de descripción reciente. Se produjo un brote en la provincia de Jujuy en el periodo 2003-2004, con 4 muertes, y se han comunicado casos aislados además del brote. Tiene un periodo de incubación que promedia 7 días, con un rango de 2 a 14 días. El periodo de invasión cursa con fiebre, cefalea, malestar general e hiporexia, o sea, un síndrome infeccioso inespecífico. En el periodo de estado persisten esas manifestaciones y se agregan síntomas digestivos, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, manifestaciones neurológicas, fotofobia y respiratorias, tos. Y alrededor del 4.º día se presenta en el 90% de los casos el exantema, que progresa, que se inicia como exantema eritemato maculopapular y progresa a hemorrágico, que afecta todo el cuerpo. En 1 de cada 4 casos tiene conjuntivitis, insuficiencia respiratoria grave, ictericia y compromiso del sistema nervioso central, y este es el principal factor para la evolución desfavorable. Acá tenemos imágenes de uno de los casos comunicado por Carlos Ripoll en Jujuy, de la fiebre manchada argentina. El caso sospechoso es la persona con un síndrome febril agudo sin foco en vía aérea superior. Vemos que acá coincide con dengue, con fiebre hemorrágica argentina.
acompañado o no de exantema o manifestaciones sistémicas, y que tiene el antecedente de mordedura de garrapata en las 2 semanas previas, o que al examen físico observemos una escara de inoculación y que haya realizado actividades recreacionales, ocupacionales, al aire libre o en contacto con animales. El diagnóstico es epidemiológico, el antecedente de la mordedura de garrapata, viajes a zonas en las que sabemos que hay garrapatas, el tipo de actividad con exposición a garrapatas y si hay enfermedad en convivientes o contactos. Los análisis del laboratorio de rutina, en el hemograma hay anemia, leucocitosis y plaquetopenia. La velocidad de eritrosedimentación o la proteína C reactiva están muy aumentadas. La LDH, la TGP, la TGO y la creatinquinasa están aumentados y los pacientes cursan con hiponatremia. Acá tenemos otra imagen de una paciente de 17 años con fiebre manchada argentina que realizó numerosas consultas y finalmente es derivada de su localidad de origen para internación. Cuando ingresa con 9.000 glóbulos blancos, con el que fue derivado, perdón. Al ingreso 16.400 glóbulos blancos, al otro día 36.800 y muere al segundo día de internación. Plaquetas, el día de la internación tenía 58.000, a las 24 horas 15.000. Observen ustedes la evolución de la TGP. Ingresa con 188.000 unidades internacionales por litro, y el segundo día, el día de la muerte, 2.048.000 unidades por litro. Lo mismo los valores del láctico de hidrogenasa. El día del fallecimiento, 17.594. Si no se hace el diagnóstico oportunamente, la progresión se acelera y termina con la vida de la persona. El diagnóstico en muestras de sangre, suero, biopsia cutánea del exantema eritematoso inicial o de la escara de inoculación, se utilizan la reacción de la polimerasa en cadena y la detección de anticuerpos en muestra pareada por inmunofluorescencia indirecta. Se utilizan IgM e IgG, y un título de IgG es válido, es igual o mayor a 1 en 64. Están en las guías nacionales el tipo de muestra a obtener, cómo se hace la conservación, que es a temperatura de heladera si llega al laboratorio dentro de las 24 horas, y si no a menos 20 grados centígrados, y las técnicas que se emplean: reacción de la polimerasa en cadena, cultivo, inmunofluorescencia indirecta. El caso confirmado es el caso sospechoso en el que se confirma la presencia de Rickettsia o la seroconversión en par serológico. Esta enfermedad tiene tratamiento específico. La droga de primera elección es la doxiciclina, administrada cada 12 horas hasta 3 días después de la mejoría clínica. Y la mejoría comienza a notarse a las 48 horas. En general, el tratamiento con doxiciclina dura de 5 a 7 días. Si el paciente tiene manifestaciones neurológicas, se utiliza cloranfenicol. Y también tienen espectro rifampicina y quinolona floradas, pero la droga de primera elección es la doxiciclina. La letalidad oscila entre el 3 y el 25% en las personas que no reciben tratamiento entre la primera
y la segunda semana. Y en la forma fulminante, el pronóstico es reservado y lo más probable es la evolución a la muerte. La profilaxis son las medidas personales higiénicas, el baño y el cambio de ropa, no compartir objetos personales, ropa de cama, adornos para el cabello, ropa y tener el cabello recogido. La vestimenta adecuada, manga y piernas largas, el uso del repelente, la dietiltoluamida en una concentración mayor al 20%, igual que para la prevención de dengue y fiebre amarilla, y la inspección del cuerpo antes de irse a dormir si ha estado en contacto con animales o al aire libre. Y si se encuentra una garrapata, tiene que ser removida con pinza, después de limpiar la zona con agua y jabón neutro, jabón blanco. No hay que quemarla, que es la clásica, con el cigarrillo, ni removerla con alcohol. Y consultar oportunamente ante la presentación de síntomas. Y para eso, en atención primaria, tenemos que conocer las características de esta enfermedad. Mantener la vivienda limpia y ventilada, cambiar regularmente la ropa de cama, lo que esté en contacto con mascotas, las mascotas con repelente, que la higiene alrededor del peridomicilio también es importante.